o sucesión, estamos hablando de lo mismo. En general, entonces, una serie o una sucesión se escribe como los términos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, puntitos, porque seguimos y seguimos. Entre medio hay un A sub n para el lugar de posición n, y puede continuar con el A sub n más 1, A sub n más 2, A sub n más 3, etc. El índice o el numerito chico que está debajo indica la posición. Tenemos el A sub 1, el primer elemento, el A sub 2 será el segundo elemento, el A sub 3 indicará que ahí está el tercer elemento. Por lo tanto, el A sub n es la posición del enésimo elemento. Una sucesión se llama recurrente, y vamos a definirla ahora como recurrente, en el caso de que al generarse esta forma general requiere de conocer siempre el número anterior. Fíjese lo siguiente, hemos puesto un ejemplo que dice, la forma general de esta sucesión es igual A sub n más 1, o sea, el elemento que está ubicado en el lugar n más 1, necesita conocer al anterior, elevarlo al cuadrado y sumarle 1. Por lo tanto, es una serie, en este caso particular, que va enganchada una con otra. Yo conozco un número siempre y cuando conozca el anterior. Si ocurre eso y no puedo formar en la serie a menos que vaya conociendo este enlace, cuando pasa eso la serie se llama recurrente. Eso implica que yo tengo que generar uno a uno porque cada uno va enganchando con el siguiente. En algunos casos, cuando ella no es recurrente, yo puedo saltarme de un lugar a otro dentro de la serie sin necesidad de conocer el anterior. Pero para el ejemplo que acabamos de colocar y que lo vamos a generar, es necesario conocer siempre el anterior para formar el siguiente número. Ese enganche se llama la serie, que se llamaría en este caso una serie recurrente. Veamos el ejemplo. El elemento que esté ubicado en el lugar n más 1 es igual al anterior, es decir, el A sub n, al cuadrado más 1. Cuando el valor, comenzando por supuesto con un valor, hemos asignado el A sub 1 como número 1. Partimos de un número y le hemos asignado el número 1. No es que siempre valga 1, se le asignó el número 1. Vamos a ver cuál sería entonces los siguientes términos si ellos están enganchados de alguna manera y son recurrentes. Cuando n A sub 1 vale 1, el segundo término tiene que ser el cuadrado del anterior más 1. Por lo tanto, ese número anterior, que era el 1, lo elevamos al cuadrado, le sumamos 1 más, el segundo término de la serie entonces es el número 2. El número 2 me va a servir para generar el tercer término. Tomo ese número 2, lo elevo al cuadrado, le sumo 1 y generó el tercer término. Y eso nos da como resultado el número 5. Entonces esta serie en este minuto lleva los números 1, que fue el comienzo y que asignamos, lleva el número 1, el 2 y el 5. Si usamos el número 5 nos va a ayudar para generar el cuarto número. Por lo tanto, 5 lo elevo al cuadrado, le sumo 1 y aparece el cuarto término. Y ese cuarto término es el 26. Entonces, si ustedes se fijan, los saltos cada vez van a ir creciendo un poco más. Esta serie va usando el número anterior, elevándolo al cuadrado y sumándole una unidad. Como el ejemplo tiene hasta el quinto elemento, lo vamos a calcular. Este quinto elemento es, tome el 26 o resultado del cuarto anterior, el número era 26, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1. Entonces el quinto término de esta serie es el 677. La serie quedó como los números 1, 2, 5, 26 y se salta el 677. Ellos son enganchados usando el anterior, por lo tanto hemos puesto un ejemplo de una serie que se llama recurrente. Existen otro tipo de serie y le ponemos algunos nombres en particular, se llama serie monótona creciente. ¿Cuándo a una serie le vamos a poner ese nombre? Cuando todos los elementos van aumentando en su valor. Se dice que cada uno de los elementos es menor que el siguiente. Por lo tanto, esto se representa de la siguiente forma. Si ustedes se fijan ahora en la transparencia, dice A sub 1 es más chico que A sub 2. A sub 2 es menor que A sub 3. A sub 3 es menor que A sub 4 y así sucesivamente. A sub n es menor que el siguiente de él y el siguiente de él sería el A sub n más 1. Entonces, si tenemos un ejemplo de números que van en forma creciente,
cada uno de ellos será siempre menor que el siguiente en su posición. En ese caso, si ocurre eso, vamos a llamar que la serie se llama una serie monótona creciente. Y al contrario de eso, si esta serie, o tenemos un ejemplo de una serie monótona decreciente, ocurrirán las cosas al revés. A sub 1 será mayor que el siguiente, es decir, viene reduciéndose. A sub 1 es mayor que A sub 2 y A sub 2 es más grande que A sub 3. Por lo tanto, uno entiende que algo decreciente es porque viene cada vez reduciendo. Y eso significa que en términos general A sub n será más grande que el siguiente, A sub n más 1. En ese caso, entonces, si tenemos un ejemplo donde los números vienen en forma decreciente, ella se llamará monótona decreciente. Y recuerden que toda sucesión es siempre infinita. Una sucesión también la vamos a llamar acotada. Y eso es cuando es infinita solo en un sentido. Eso implica que parte en un número o termina en un número. Por lo tanto, será una cota inferior o una cota superior. El ejemplo que hemos puesto son los números impares, comenzando desde el primer elemento impar en los números naturales. El 1, el 3, el 5, el 7, etc. y van aumentando. ¿Cómo llamaríamos esta serie? Primero la llamamos una serie creciente. Ella es monótona creciente. Cada número es menor que el siguiente. Por lo tanto, el siguiente va aumentando lentamente. Esta serie va en forma creciente, pero parte en 1. No es infinita en ambos sentidos. Por lo tanto, vamos a decir que el número 1 sería un ínfimo, porque es el menor de todos los números de la serie. Aunque la serie es infinita, el 1 o el primer término, cuando ella va creciendo, es el número más chico de esta serie o esta sucesión. A ese número 1 se le llama el ínfimo. El ejemplo siguiente, tenemos una serie que comienza en el número 1, después sigue un medio. Si ustedes se fijan, el 1 es mayor que el 1 medio. El 1 medio equivale a decir 0,5. Entonces, y después viene un tercio y después viene un cuarto. Eso implica que esta serie está achicándose. Por lo tanto, vamos a decir que esta serie es una serie en forma decreciente. Y el número 1 pasa a ser el mayor de todos los números de la serie, que es infinita. En este caso, para este ejemplo, cuando la serie entonces viene en forma decreciente o monótona decreciente, el número 1, que sería una cota, porque parte en ese número con un sentido infinito solo hacia uno de los lados, el número 1 ahora ya no es un ínfimo, porque es el más grande de todos. Lo vamos a llamar un supremo. Entonces las series pueden clasificarse, se pueden llamar de alguna manera dependiendo de las características. Siempre hay que recordar que ellas tienen una forma general. Y si yo tengo la forma general, puedo ir generando todos los números de su serie, asignándole al valor n los números naturales. Una última serie que vamos a conocer o vamos a explicar aquí tiene un nombre particular, una serie que seguramente ustedes alguna vez han escuchado, se llama la serie Fibonacci. Esta serie Fibonacci es bastante particular en los números, salta rápidamente los números, vamos a mirar cuáles son esos elementos de la serie, comienza en 1, sigue nuevamente con el valor 1, después dice 2, 3, 5, 8 y empieza a saltar más rápido, 13, se salta al 21, del 21 al 34 y del 34 al 55 y sigue sucesivamente. Si la miran con detención y tratan de encontrar esa forma general, cuesta un poquitito. Hay que ensayar con alguna serie y tratar de llegar a la forma general. Voy a explicarla en este caso, pero ustedes en los ejercicios de la guía van a poder ejercitar con series numéricas, encontrar su término general. No es fácil porque de repente los saltos son grandes, de repente los saltos no tienen la secuencia que uno cree, no es tan fácil como decir saltan de 1 en 1, de 2 en 2, de repente hay otro tipo de función que está entre medio, pero hay que ejercitarlo y llegar a un término general. La serie Fibonacci primero parte en 1, por lo tanto es una serie, en este caso, acotada. Los números van aumentando, así que podríamos decir que ella es una serie creciente. A pesar de que los dos números 1 son iguales, el 1 y el otro 1, no es que uno sea mayor que el otro.
La característica de la serie es que tiene que comenzar con esos dos unos. La formación general es que va sumando siempre los dos números anteriores. Veamos entonces la formación. Si sumo el 1 y el siguiente 1, el resultado de esta suma es 2 y me dio el tercer valor. Tomo estos dos números anteriores, el 1 y el 2, siempre los dos últimos, y los dos últimos son el segundo 1 y el 2. La suma de ellos me da 3 y ya voy en el cuarto término. La formación dice tome los últimos dos números y súmelos. Por lo tanto, esta vez para formar el siguiente número tengo que sumar ese 3 de resultado y el 2 anterior. 2 más 3, 5. Tomo el 5, que es el último número, y el anterior, que sería el 3. 3 más 5, 8. Sigamos repitiéndolo. Sumemos siempre los dos últimos. 8 más 5, 13. Sigamos sumando los dos últimos. 13 más 8, 21. Y va aumentando la suma rápidamente. Esa es la forma general de esta serie, que tiene un nombre en particular, la serie Fibonacci. Entonces, en las guías que van a tener ustedes de apoyo, van a ejercitar con una serie de números, traten de encontrar el término general. Y al revés, cuando tengo un término general, ustedes generen cuáles eran los números de la serie que estaba detrás de eso. Y así van a poder practicar entonces lo que corresponde a la parte sucesiones. Muchas gracias y vamos a seguir después con el capítulo entonces número 2, que serían las sumatorias.